En fin, vamos a platicar de algunos otros temas, porque ya está la voz de la conciencia del día martes. ¿Escuchamos los grillos? Sí, claro, es que ya llegó Pepe Madero. Amigo querido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Magda? Qué gusto saludarte. Muy buenas noches a todos, estimados televidentes. Y vamos a hablar precisamente de estas notas que acabamos de observar en la pantalla, Magda, porque se me hace fundamental, importante, el tema de la niñez y de la juventud. De verdad, no podemos avanzar en este país si no le abonamos a esta semilla el espacio, el tiempo, los proyectos que necesitan. Así que, como hace rato lo comentabas, pues el día de hoy los candidatos a la gubernatura del Estado de México firmaron precisamente el pacto por la primera infancia. Una iniciativa, bueno, esto es un proyecto que hay que destacar, está desde la ONU, pero bueno, que aquí en el Estado de México es una iniciativa de más de 135 organizaciones sociales que a través de estas ideas, proyectos, buscan mejorar las condiciones de la niñez, en el caso de los candidatos, para los próximos 6 años en el Estado de México. Por ello es que, pues como te lo decía, lo observamos, el candidato del PRI, del Partido Verde Ecologista, de Nueva Alianza y del PES, Alfredo del Mazo, la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, la candidata de Morena, Delfina Gómez, el candidato del PRD, Juan Cepeda, Óscar González del PT y la independiente Teresa Castel, es que se comprometieron al firmar este acuerdo que vimos en la pantalla, pues a incluir acciones y compromisos en el próximo Plan de Desarrollo Estatal que será 2017-2023. Acciones que obviamente tengan que ver y que garanticen el desarrollo de los niños en temas muy específicos, Magda, como lo es la lactancia materna, la desnutrición, la anemia, la educación infantil, la educación preescolar, el desarrollo, la mortalidad por homicidio, el abuso sexual, desapariciones y registro de nacimiento. Hay que destacar, Magda, que con este pacto, bueno, ya lo vimos, ¿qué se busca? En números, ¿qué buscan estas organizaciones? ¿A qué comprometieron a los candidatos a la gubernatura? Te voy a poner unos ejemplos, los que más para mí me llamaron la atención. Que el 40% de los bebés tengan una lactancia sana. Imagínate el 40, ni siquiera estamos hablando de la mitad, imagínate cómo vamos en números. Que el 40% de los menores de 3 años tengan acceso a una educación inicial, porque no lo hay. O sea, el tema es de cuánto, de qué nivel de rezago educativo estamos hablando en el Estado de México. Vaya, cuántas madres tienen que encargarle a sus abuelas, a los bebés y todo, porque no existen el acceso a guarderías, a instituciones educativas previas a lo que es la educación preescolar. Entonces, Pepe, pues, y en bueno, muchos casos, perdóname que te interrumpa, en muchos casos, como madre, no tienes la confianza de dejar en estos lugares a tus hijos porque no sabes cómo te los vayan a tratar. Por supuesto. Entonces, ¿qué se necesitan? Pues instituciones educativas confiables, claro, Magda. Y por ello es que es uno de los compromisos que están asumiendo los candidatos a la gubernatura. Que un 72% tenga acceso a la educación preescolar. Disminuir la tasa de homicidios, 2 por cada 100,000 habitantes, ya que actualmente pues es lamentablemente mayor. Disminuir como mínimo, yo dejé al final los que a mí se me hacen los más importantes, Magda. Disminuir como mínimo un 15% los casos de abuso sexual infantil. Un gran problema que es latente, no solo en el Estado de México, sino en todo el país, y que obviamente las autoridades deben responder, porque no es posible que vivamos en un país donde los pequeñitos sean precisamente objeto de este tipo de abusos sexuales. Y bueno, y el otro, resolver el 80% del caso
de desapariciones de infantes. Magda, a mí se me hace increíble, nosotros ahí en el periódico tenemos una campaña constante de buscar a personas. Con alerta Amber. Así es, y es increíble todos los anuncios que llegan de niños o niñas que están desaparecidos. Y que no son encontrados. Y que no son encontrados. Ponte en los zapatos de los padres desesperados que buscan por todas formas encontrar a sus pequeños. Ahí, en esos puntos, es donde los candidatos, aquellos que hoy se están comprometiendo a gobernarnos por los próximos 6 años, deben explicarnos cómo le van a hacer para garantizar precisamente el desarrollo de la niñez. Así que, Magda, pues de esta forma esperamos que estos compromisos que hoy vimos firmaron muy coquetos ahí en esta lámina, pues no sean letra muerta, que no sean una utopía, que sean políticas aplicables, que sean políticas honestas, que garanticen sembrar la semilla precisamente de la niñez, para que en un futuro no muy lejano, a través de los niños, de los jóvenes, a través del apoyo que les podamos dar como autoridades y como sociedad, podamos garantizar un Estado de México más digno, más justo y mejor para todos. Así es. Solo de esa forma, Magda, si no le invertimos y no cuidamos a los niños y a los jóvenes, estamos condenando a nuestro país y a nuestro Estado a que las cosas estén peor. Pero ¿sabes qué, Pepe? Que no nada más se requiere de firmar un acuerdo, se requiere de acciones concretas. Y la gran pregunta, como atinadamente mencionas, es ¿cómo le van a hacer? E insistimos, dicen voy a mejorar cuestiones de seguridad, voy a mejorar el tema de la pobreza, voy a mejorar el rezago educativo. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Con qué y por dónde? Y porque finalmente, Magda, este tipo de estrategias, estos acuerdos, estos compromisos, necesitan de ambas partes. Es decir, de la más importante, del núcleo familiar, porque si ahí no educamos y ahí no le echamos ganas con los niños, pues no habrá autoridad que los pueda rescatar. Entonces, es un asunto de ambas partes, de la familia y de las autoridades. Las dos tendrán que aprender a ponerse de acuerdo para garantizar el desarrollo y el desarrollo y el sano esparcimiento de los niños mexiquenses. Así es, Pepe. Muchísimas gracias por este comentario, como siempre, tan atinado, mi queridísimo amigo. Muchas gracias. Y pues ya nos estaremos viendo la próxima semana. Así es, hay mucho que hablar. La verdad es que hay muchos temas, Magda, pero bueno, el de hoy a mí se me hace fundamental. Finalmente, los niños, los jóvenes, son quienes le podrán dar otro rostro al Estado de México y al país. Pero hay mucho, ¿no? Está ahí lo de Isidro Pastor, que ya le quitaron la candidatura. Pero además, ¿cuánto nos va a costar la reimpresión de las 22 millones de pesos, imagínate. ¿Qué no podrían hacer muchas escuelas y hospitales con esos recursos? Los 22 millones de pesos, que bien, pues le sirvieron al señor para su caprichito temporal. Oye, pero además... Me guardo mis comentarios. Lo hemos platicado, Magda. Este es un asunto, sí, culpa del señor, pero también culpa de una legislación mal hecha, porque no le deberían dar la candidatura a una persona que pues finalmente no ha podido garantizar lo que ante la ley se pedía. Entonces, mucho que trabajar con los legisladores para que no vuelvan a existir estas lagunas legales que al final nos pegan a quienes, a nosotros, porque esos millones de pesos no los va a pagar la autoridad, ni los va a pagar usted, señor, usted, señora, de sus impuestos. Claro. Entonces, y considerando pues, cuánto nos va a costar el voto en el Estado de México, no, bueno, ya será tema para otra ocasión, no querido amigo, gracias. Bueno, y venía tranquilo porque venía a hablar de los niños y de la esperanza que ellos representan. No, yo ya enojada estoy después de que me enteré de cuánto nos va a costar el caprichito del señor. En fin, vamos a hacer una pausa, pero recuerde que al finalizar este espacio informativo tendremos una entrevista en exclusiva con Josefina Vázquez Mota, entrevista que nos dio hoy en la mañana a Mega Noticias Toluca y a Mega Noticias TVC. Los detalles en unos minutos más. Ya volvemos.